se tiene que tener en cuenta lo que es la persona humana. Y por ello es de que nuestra Constitución, la actual Constitución, la de 1985, en sus primeros artículos, pues enfatiza lo que es la protección a la persona y lo que vienen siendo los deberes del Estado. Por ello, entonces, nuestra definición del orden constitucional nos da a conocer de que debe de existir un sistema jerárquico de leyes, una jerarquización en donde las normativas no pueden estar al mismo nivel. Es decir, que no podemos hablar de un ordenamiento jurídico de manera horizontal, porque entonces no habría la diferencia entre una norma de rango superior con una inferior, puesto que estarían entonces al mismo nivel. Cuando se habla de un orden constitucional y de un sistema jerárquico de leyes, es porque siempre va a haber una normativa de rango superior y por debajo de una normativa inferior tiene que existir una normativa inferior. En el caso del ordenamiento jurídico guatemalteco, sabemos que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, por ser creada por una Asamblea Nacional Constituyente y por las normas que ésta en algún momento regula, pues tiene ese grado de superioridad. Y por debajo, entonces, van a existir normas creadas por el organismo específico al cual en algún momento se le ha dado esa función y atribución de crear normativas internas en nuestro país. Refiriéndome entonces a lo que es el organismo legislativo, que es el que crea las normas internas, aquellas normas catalogadas como normas ordinarias. Constitucionales, creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, normas ordinarias creadas por el Congreso de la República, por nuestros parlamentarios o bien por el organismo legislativo. Normas reglamentarias que están por debajo de las ordinarias, a través de todos aquellos acuerdos gubernativos en donde interviene también el presidente de la República, el organismo ejecutivo, y las normas individualizadas que se encuentran de esa pirámide que señala como la última normativa en esa jerarquía, que vienen siendo las sentencias, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, en donde su aplicabilidad y su ámbito viene siendo más específico. Por ello, el orden constitucional obligadamente se tiene que hablar de un sistema jerárquico de leyes, de valores y principios fundamentales que rigen en un Estado. En nuestra Constitución Política de la República de Guatemala está bien marcados los valores y principios fundamentales que va a regir esa Constitución en el Estado guatemalteco. Están así que es una constitución que, si bien es cierto, es política, también responde a ciertas situaciones de antecedentes históricos y cuestiones muy enraizadas en el Estado guatemalteco, como viene siendo la religión. Y por ello, entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala, la actual, la de 1985, inicia invocando el nombre de Dios, valores y principios fundamentales que nuestros diputados de la Asamblea Nacional Constituyente dejaron establecido de entradita en nuestra Constitución, en donde hacen alusión al nombre de Dios, invocándolo para la creación de esta normativa. Es por ello que ustedes se han dado cuenta que cuando los funcionarios públicos toman posesión de cargos de relevancia en nuestro país, pues lo hacen con la Constitución Política de la República de Guatemala, levantando su mano, ¿verdad? Y haciendo ese juramento de fidelidad ante una Constitución que también tiene tildes de carácter religioso, en donde claramente ustedes han escuchado en esos actos protocolarios, ¿verdad? Que en algún momento la patria premiará a las personas que en algún momento hacen buen trabajo, o si no, también serán juzgados de esas. Basado entonces en valores y principios fundamentales que rigen un Estado. Pero ese orden constitucional va más allá de ese sistema jerárquico de leyes, de valores y principios fundamentales, puesto que tiene como objetivo limitar el poder público.
Lamentablemente, quien tiene el poder, quien ostenta el poder, muchas veces no hace buen uso del mismo. Recuerden en la historia que cuando el monarca era el que tenía el poder absoluto, era el que establecía normas, era el que quitaba normas, imponía impuestos, era el que en algún momento castigaba. Él tenía el poder en su totalidad y entonces lo utilizaba como él consideraba que era pertinente, pero no en beneficio de una población, sino que en beneficio de ese poder que él tenía para beneficios propios o particulares. El objetivo entonces del orden constitucional es limitar el poder público y eso se va a limitar a través de la existencia de una normativa de rango constitucional en donde se van a dejar establecidos derechos individuales, derechos sociales y sobre todo un apartado, como nos lo establece la Constitución actual guatemalteca, de el respeto a esas garantías de orden constitucional. No es solamente de dejar establecido en una norma la existencia de derechos individuales y sociales, sino que también el garantizar el respeto de esos derechos. De lo contrario, estaríamos ante una normativa muerta, porque solamente estaría regulando derechos de los cuales a la hora que se ostenten en contra de ellos, pues no existe instituciones o dependencias que en algún momento puedan velar por el fiel cumplimiento de lo que en algún momento queda establecido en una normativa. Es importante entonces limitar ese poder público y sobre todo garantizar la supremacía de la Constitución, siempre teniendo en cuenta que sobre cualquier otra norma siempre se va a proteger los derechos humanos inherentes a la persona. Y es por eso entonces que nuestra Constitución Política de la República Guatemalteca en sus primeros artículos hace alusión a la protección a la persona. El génesis de la existencia de una Constitución no es solo la creación de leyes, no es la creación de que exista una normativa que venga a regular infinidad de preceptos jurídicos e instituciones para un Estado, sino que la realidad de la creación de una normativa de rango superior, como lo es nuestra Constitución, es la existencia de derechos para las personas, puesto que las personas vienen siendo el elemento toral de una existencia de una Constitución. Y por eso entonces se dice en su primer artículo constitucional que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y lo que viene siendo la familia, siempre siendo el fin supremo la realización del bien común y que el Estado de Guatemala pues se va a organizar para garantizarle a ese habitante, a esa persona, a esa familia, a esa sociedad, lo que es la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Hablar entonces de orden constitucional es hablar de proteger los derechos humanos inherentes a la persona y de esa existencia de valores y principios fundamentales que rigen un Estado en donde es necesario limitar el poder de quien en algún momento lo tiene con la intención de garantizar el contenido de la Constitución por ser esta una normativa de supremacía en ese ordenamiento político. La supremacía de la Constitución en el orden constitucional vela por proteger los derechos inherentes a la persona. Lamentablemente, siempre tiene que existir una institución que tenga que velar por ello, puesto que aunque quede bien establecido en cuerpos normativos, siempre para limitar el poder público debe de existir órganos que velen por el estricto cumplimiento de las normativas existentes para que éstas se den a cabalidad como fueron en algún momento registradas. Y entonces hablar de un orden constitucional y hablar de limitar el poder público para garantizar una supremacía constitucional es hablar de la existencia de una institución que a la presente fecha es conocida como Corte de Constitucionalidad, que es la encargada de mantener ese orden constitucional y defender el contenido de esa Constitución. Pero también es importante la existencia de una institución
conocida como Procuraduría de los Derechos Humanos, que su finalidad no es proteger el orden constitucional, no es proteger ese librito, como en algún momento muchos dicen que está regulado en 281 artículos, sino que la Procuraduría de los Derechos Humanos va a velar por ese derecho humano inherente que está regulado en una normativa de rango superior y que si en algún momento la misma está siendo violentada en perjuicio de las personas, puede existir un ente que va a velar por el cumplimiento de esos derechos individuales y de esos derechos sociales que tiene la persona. Para que se dé de buena forma el cumplimiento del orden constitucional, es importante saber de que la misma cuenta con ciertos principios. Tener siempre presente que la Constitución mantiene una supremacía ante un ordenamiento jurídico, porque viene siendo una ley constituyente, no es una ley constituida como las ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Y por ello, entonces, uno de los principios del orden constitucional es la supremacía de la ley, en donde se menciona que la Constitución es la norma suprema y que ninguna otra ley puede cambiarla o disminuir los derechos de las personas. Al hablar de supremacía de la ley, es ese respeto que se le debe de tener a la Constitución Política de la República de Guatemala y que cualquier otra norma de rango inferior no puede tergiversar mandatos constitucionales. No puede en algún momento contrariar lo que una normativa de rango superior en algún momento regula. A la hora que se da esto, estamos hablando de esa supremacía que tiene la ley y por ende velando porque se cumpla ese orden constitucional. Si la Constitución Política de la República de Guatemala en ese orden constitucional está la cúspide, pues no puede existir una normativa inferior que venga a contrariar lo que una normativa de rango superior regula. En una norma suprema y ninguna otra ley puede cambiar o disminuir los derechos de las personas. Principio de derechos humanos, como otro principio del orden constitucional. Los derechos de los ciudadanos son el centro y la base del Estado. No habría razón de la existencia de tanta normativa jurídica si el centro no fuese la persona humana, si el centro no fuera el ser humano. Cuando platicamos de los derechos humanos en el anterior curso que en algún momento tuvimos, dijimos de que el ser humano tiene derechos naturales. Por el simple hecho de ser persona, tiene derechos. Aunque también establecimos que los derechos de las personas no son derechos absolutos, puesto que tenemos también que tomar en consideración que el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de otra persona. Pero para mantener un orden constitucional es importante la existencia de esos derechos humanos, de esos derechos que tienen los ciudadanos como el centro y la base de lo que es un Estado. Y por ende, la existencia de instituciones que velen porque esos derechos humanos no sean en algún momento pisoteados o que sean tergiversados. Eso con la intención de mantener siempre un orden constitucional. Para poder hablar y seguir hablando del orden constitucional, es importante la existencia de la división de poderes, en donde el poder es importante que se divida en organismos independientes para evitar abusos. Acá nos tiene que venir a la mente aquella ideología del famoso Barón de Montesquieu de la división de poderes, en donde el poder no era y no debe en algún momento estar concentrado en una sola persona, en un monarca, ¿verdad? Porque la historia nos ha enseñado que cuando el poder está concentrado en una sola persona, la violación de los derechos definitivamente es amplia, puesto que no hay quien en algún momento le diga cosa contraria al que en algún momento tiene el poder.
Por eso en aquel entonces fue importante esa famosa división de poderes que el valor de Montesquieu nos dio a conocer, en donde era necesario que existiera un poder legislativo para crear normativas, un poder ejecutivo para poder administrar y un poder judicial para poder aplicar las normativas y poder castigar a aquellas personas que infringen la ley. Y que el poder entonces no estuviera concentrado en una sola persona. Yo, monarca, puedo establecer impuestos a mi sabor y antojo, ¿verdad? Haciendo funciones de un poder legislativo, legislando. Yo, monarca, puedo en algún momento absolver o condenar a una persona dependiendo de lo que en algún momento yo pueda sentir cuando tenga que resolver. Si es mi conocido, si es mi amigo, si es mi allegado, pues yo en algún momento puedo condenarlo, puedo absolverlo, dependiendo de lo que yo en algún momento quiera. No se da entonces una justicia como se da cuando existe la división de poderes. Y actualmente, pues hemos hablado que esa figura de división de poderes y que ese poder legislativo, ejecutivo y judicial a la presente fecha pasa como un organismo legislativo, ejecutivo y judicial, puesto que el poder lo ostenta el pueblo, quien obviamente lo rige, lo da en algún momento a tres organismos para que estos en algún momento sean los que apliquen, ¿verdad? El poder es uno, radica en el pueblo, y para su ejercicio, pues lo delega a tres organismos: ejecutivo, legislativo y judicial. Hablar entonces de orden constitucional es necesaria la existencia de una supremacía de ley, la existencia de una constitución, ¿verdad? Como norma jerárquica superior, tener siempre como el centro del orden constitucional a la persona humana, los derechos que esta persona, que este ser humano en algún momento tiene, y que el poder no esté concentrado en una sola persona para evitar abusos. La existencia entonces de la división de poderes. De ahí en donde aparecen instituciones como mecanismos de defensa. Cuando se habla de los tres poderes del Estado, actualmente tres organismos, ¿verdad? Se habla de la famosa triada clásica. Triada de tres, ¿verdad? Triada clásica. ¿Por qué se habla de triada clásica? Porque ha sido la división de los poderes de manera clásica que se ha dado siempre desde la perspectiva de la ideología del valor del varón de Montesquieu. Triada clásica, ¿verdad? Estos conocidos como órganos poder. Los estados, las sociedades van cambiando, van evolucionando y es necesario la existencia de órganos extrapoder. Al hablar de órganos poder, me estoy refiriendo, y repito, a la famosa triada clásica, que así se le denomina. Triada de tres, las tres divisiones del poder que se hizo, ¿verdad? Del legislativo, del ejecutivo y judicial. Órganos poder. La sociedad va cambiando, el ser humano va en algún momento también evolucionando y por ende es necesario de la existencia de otras instituciones que vengan a coadyuvar con el buen funcionamiento del orden constitucional. Y entonces ya se habla de órganos extrapoder. Y cuando hablamos de órganos extrapoder, no es que en algún momento tengamos que verlos desde la perspectiva de la palabra extra como fuera de, sino que la palabra extra debemos de interpretarla como añadido a. Es decir, que lo que se pretende a través de la existencia de órganos extrapoder es añadir otros órganos de poder que tengan funciones y atribuciones específicas. Repito, al hablar de órganos extrapoder, no es que sean extra porque estén fuera de. O sea, adicionales, ¿verdad? O sea, si queremos los tenemos y en algún momento, si no, no los utilizamos porque están fuera. No, sino que son extra porque son necesarios y deben de ser añadidos a ese poder que en algún momento se tiene. Al hablar entonces de los órganos extrapoder, aparecen
lo que viene siendo la Corte de Constitucionalidad, aparece lo que es la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Lógicamente, estos últimos tres no van a ser motivo de disertación en el curso de Derecho Constitucional, puesto que el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas se utilizan o se estudian más en el derecho administrativo. El Tribunal Supremo Electoral, por tener un apartado en nuestro programa de estudio electoral, pues sí vamos a tener que hablar unas pinceladitas acerca de ese tribunal. En realidad, el curso de Derecho Constitucional guatemalteco se centra en lo que es el constitucionalismo y por ende la Corte de Constitucionalidad, que a la hora de hablar de los órganos extrapoder, tanto lo que viene siendo el Procurador de los Derechos Humanos, es decir, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, son órganos de control político. Y la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público son órganos de control jurídico. Y la Contraloría General de Cuentas, como bien nosotros lo sabemos, es un órgano de control técnico, o sea, de control de fiscalización. Puesto que la Contraloría, su función es fiscalizar los ingresos y egresos hacendarios del Estado. La importancia entonces de la existencia de esos órganos extrapoder y más de la existencia de la Corte de Constitucionalidad catalogado como un orden o un control jurídico y la Procuraduría de los Derechos Humanos catalogado como un órgano extrapoder de control político. Por favor, Juan Carlos, ¿lo escuchamos? Gracias, licenciado. Solamente ahorita que usted tocó el tema, me acordé, dijo, cuando habló de lo del tribunal. En el caso de lo que es el diplomado, a usted, el Tribunal Supremo Electoral le va a dar una, un listado de quienes lo realizamos y todo lo demás, o nosotros mismos tenemos que hacerle llegar a usted la información cuando, en mi caso yo ya lo terminé, ¿para qué le voy a mentir? Inclusive ya tengo el diploma y todo, entonces quería saber si tenía yo que darle a usted por evidencia de que yo ya culminé o se lo van a hacer llegar a usted por otro lado. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Yo les voy a comentar la información que tengo. Antes de que iniciara el curso, pues por parte del coordinador de la facultad, me hizo mención de que para el curso de Derecho Constitucional guatemalteco, el estudiante iba a llevar un diplomado ante el Tribunal Supremo Electoral, el cual debe de valorarse en 10 puntos de la zona que el estudiante tiene derecho, que fue la única información que en algún momento me proporcionaron. Y luego, pues que con ustedes fuimos viendo de lo de la inscripción, que fue un poco tardía, que la plataforma no funcionaba y que al final, pues se pudo en algún momento solucionar esto. Muestras de que Juan Carlos, pues ya concluyó lo que es el diploma. En mi caso, al no tener mayor información, más solo la directriz que me dieron de que ese diplomado, pues el participante y el que acredite en efecto el haber obtenido el diplomado, pues se hace acreedor a 10 puntos y teniendo en consideración de que el curso es asincrónico y que inició el 27 de julio y termina el 13 de septiembre, yo estaría pidiendo que ustedes me envíen constancia del diploma finalizando el mes de septiembre o a principios de octubre para entonces consolidar mi zona y tomar en consideración ese diplomado para que ustedes tengan derecho a sus 10. En conclusión, en otras palabras, llegando entonces finales del mes de septiembre, principios de octubre, yo les estaría requiriendo que me manden ustedes su constancia. No sé, probablemente tal vez lo subimos como en calidad tal vez de una tarea en la plataforma, para que ustedes me lo suban a plataforma y quede la constancia de que ustedes en algún momento lo cursaron y que en algún momento lo suben, para que tengan sus 10 puntos. Porque por parte de la universidad hasta el momento, pues no me han dicho de que ellos van a enviar constancia o algo similar. Como les digo, la información fue muy escueta
solamente me hicieron mención de un diplomado al cual el estudiante que lo cursara y que acreditara obtener su diploma, pues se hacía acreedor a 10 puntos, motivo de zona del curso de Derecho Constitucional Guatemala. Entonces estaríamos, Juan Carlos, así tal vez me apoyas recordándome, claro, yo me voy a recordar, pero no está de más el recordatorio pasado de la quincena de septiembre, tomando en consideración pues que algunos compañeros estarían casi concluyéndolo en fecha última, que es el 13 de septiembre, ¿verdad? Entonces lo trabajaríamos de esa manera y gracias, Juan Carlos, ahí por el comentario. A menos que yo tenga información distinta en estos días, en el siguiente mes, acerca de los diplomados, pues yo se los comparto y miramos cómo lo trabajamos. De lo contrario, lo dejaríamos de esta manera. Finales de septiembre, principios de octubre, lo voy a subir como calidad de tarea en la plataforma para que ustedes en algún momento me copien el diploma al cual se hicieron acreedores. Estaríamos ahí, Juan Solo Carlos. a manera de sugerencia, ya con lo que está exponiendo usted, a la hora de que habilite el espacio, podría habilitar que permite que nosotros subamos imágenes, ya que la plataforma es igual que el campus, entonces pues se puede tomar una captura de pantalla de donde dice notas. Correcto. Entonces lo podríamos subir nosotros como imagen. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Claro que sí. Así lo vamos a trabajar, a menos que en el transcurso de estos días, meses, haya información distinta por parte de la universidad. Ejemplo, ¿verdad? Que me dijeran, mire, licenciado, le vamos a mandar un consolidado de todos los que participaron, a los cuales el Tribunal Supremo Electoral ya les extendió su diploma. Entonces yo ya tendría una constancia de manera diferente, ¿vale? De lo contrario, pues lo estaríamos trabajando de la forma que el día de hoy pues la estamos tratando. Gracias, Juan Carlos. Entonces les decía de que a través de ese orden constitucional se dio la famosa división de poderes, la famosa triada clásica, ¿verdad? En donde el monarca ya no iba a ostentar el poder absoluto, sino de la existencia de tres instituciones diferentes que tuvieran un poder específico para poder en algún momento llevarlo a cabo. Y entonces se creó el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que vuelvo a repetir, a la presente fecha es conocida como organismos, puesto que el poder es solamente uno, que radica en el pueblo, quien lo delega para su ejercicio en esos tres organismos. Y de la existencia entonces de esos órganos extrapoder, en donde les digo de que el término extra no debe de tomarse con la connotación fuera de, sino que añadido a, ¿verdad? Son instituciones que se añaden entonces a esos tres poderes estatales. Y aparece la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos, con la intención siempre de esa defensa del orden constitucional. ¿Por qué hacemos énfasis en la Corte de Constitucionalidad y en la Procuraduría de los Derechos Humanos? La primera presentación que yo proyecté en esta mañana, pues enfatiza sobre garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos humanos inherentes a la persona en un orden constitucional. Vamos a ver que una de las funciones y atribuciones que tiene la Corte de Constitucionalidad es garantizar esa supremacía de la Constitución. Es tener mecanismos de defensa para que no se viole la Constitución. Es velar por ese ordenamiento constitucional que no sea tergiversado. Y en el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, su intención es proteger esos derechos humanos inherentes a la persona. Por ello de que hacemos énfasis de esos dos órganos extrapoder. Uno catalogado como un órgano jurídico y el otro catalogado como un órgano político. Ustedes podrían decir, licenciado, al hablar de órganos extrapoder, podríamos hablar de otros, como podría ser la Defensa Pública Penal, podríamos hablar de lo que es la Procuraduría General de la Nación. Existen varios órganos extrapoder. Mas, sin embargo, la función que tienen estos es completamente diferente y distinta a la mística que la Corte de Constitucionalidad tiene y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Porque solo por mencionar, la PGN, Procuraduría General de la Nación, su función realmente es defender pero intereses del Estado. Acá no se está defendiendo intereses de persona, no se está defendiendo orden constitucional y constitución política, sino que se están defendiendo órdenes estatales. Les mencionaba también lo que es la defensa pública penal. La defensa pública penal, si bien es cierto, en algún momento defiende personas, pero la función es que aquellas personas que en algún momento no tienen para poder sufragar un gasto o un pago de una asistencia técnica judicial, pues el Estado en algún momento se las proporciona. Pero es una obligatoriedad que el Estado en algún momento no deja de tener. Porque al hablar de órganos extrapoder, estamos hablando de aquellos órganos cuya función debe ser autónoma y mejor si estos son autofinanciados. ¿Cuál es la intención de que sean autofinanciables? Al hablar de autofinanciables es para que el organismo ejecutivo, a través de lo que viene siendo el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, no tenga injerencia directa sobre el quehacer de ellos. Y por eso la existencia de estos órganos extrapoder. Ejemplo, la Contraloría General de Cuentas. Es una institución técnica descentralizada, que el presidente de la República no es quien coloca al Contralor General de Cuentas. La intención es que sea una institución completamente independiente para que cuando Contraloría vaya a fiscalizar las distintas instituciones del Estado, no exista una injerencia directa del presidente en decirle, mire, si usted fue a auditar al Ministerio de Educación, por favor al ministro y el ministerio ahí por favor no me le coloca hallazgos. Si usted fue a fiscalizar el Ministerio de Cultura y Deporte, al ministro de Cultura no me la voy a colocar hallazgos. De cierta forma, si el presidente de la República fuera el que colocara al Contralor General de Cuentas, pues bajo el mando que tiene el presidente por ser una jerarquía superior de autoridad, tendría que hacerle caso, ¿verdad? La intención de los órganos extrapoder, como lo es la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos, es de que tengan funciones autónomas y de manera independiente, que no tengan que depender de un órgano, poder que emane directrices de que éste en algún momento tenga que ser. Por ello, entonces, al hablar del orden constitucional y los mecanismos de defensa, hablamos de lo que es la Corte de Constitucionalidad, como un tribunal permanente que vela por la integridad de la Constitución. Hablamos también de lo que es la acción de amparo para proteger a las personas contra las amenazas o violaciones de sus derechos, las cuales es conocida por esa Corte de Constitucionalidad que vela por la integridad de lo que es la Constitución. Y hablamos de lo que es una exhibición personal como una garantía para proteger la libertad física de lo que viene siendo los ciudadanos. Y con ello estaríamos dándole entonces cumplimiento a este orden constitucional de garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos humanos inherentes a la persona. Defensa del orden constitucional. La defensa del orden constitucional viene siendo aquel conjunto de normas y órganos destinados a proteger a la Constitución, garantizar esos derechos humanos y mantener el Estado de Derecho. Cuando se habla de un orden constitucional y se habla de una constitución es porque estamos ante un Estado constitucional de derecho. No solamente ante un Estado de derecho, sino que ante un Estado constitucional de derecho, en donde existe división de poderes, en donde existe una normativa de rango superior, en donde ninguna persona, aún así siendo autoridad, es superior a la normativa. Porque tanto gobernantes como gobernados debemos de actuar siempre apegados al estricto cumplimiento de las normas. Y en donde hablamos de un sistema de gobierno republicano, democrático,
y sobre todo representativo. Sus pilares principales, entonces, del orden constitucional son la Corte de Constitucionalidad, el amparo y la supremacía de la ley fundamental. Corte de Constitucionalidad como institución, amparo como una acción para restaurar derechos y la supremacía de la ley, haciendo énfasis de la Constitución como norma de rango superior. Entramos entonces a los órganos de protección. Para poder proteger ese orden constitucional, debemos entonces de enfatizar en la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos. La Corte de Constitucionalidad como un tribunal independiente encargado de velar porque se cumpla la Constitución, y el Procurador de los Derechos Humanos, el que defiende los derechos fundamentales de las personas. Pero fíjense ustedes de que cuando se habla de esos mecanismos, de ese orden constitucional, de esos órganos de protección, nosotros como personas, nosotros como guatemaltecos, también tenemos y jugamos un rol y un papel bastante preponderante ante el Estado guatemalteco, no dejándole solamente a las instituciones, como en este caso la Corte de Constitucionalidad, no dejándole solamente a lo que viene siendo la Procuraduría de los Derechos Humanos esa función, sino que también nosotros como guatemaltecos podemos defender nuestra Constitución política de la República de Guatemala. Y esto lo hacemos a través de lo que es el derecho de resistencia. Un derecho de resistencia que está regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en sus primeros artículos, es decir, en el artículo 45 constitucional, como un derecho individual que como personas tenemos. Por favor, alguien que me apoye dándole lectura al artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Justo, licenciado. Artículo 45. Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. La acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Excelente, muchas gracias. Y es que fíjense que también como deberes y derechos cívicos y políticos, nuestra misma Constitución Política de la República de Guatemala regula algo interesante en su artículo 135. Por favor, démosle lectura al artículo 135. ¿Alguien que me apoye? ...135 constitucional. Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. A. Servir y defender a la patria. B. Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Ahí dejémoslo, Juan Carlos. Enfaticémonos en el B. Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además, ¿verdad?, de los consignados en otras normas, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Nosotros como guatemaltecos, entonces, tenemos lo que viene siendo un deber cívico de velar y sobre todo también de cumplir lo que la Constitución Política de la República de Guatemala regula. Cuando en algún momento entonces se da una acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos, esta tiene que ser pública. Es decir, que la población puede exigir que si la Constitución Política de la República se está violentando o se está quebrantando en ciertos aspectos, la acción para enjuiciar a los infractores de la Constitución Política de la República en cuanto a los derechos humanos viene siendo pública.
y que puede ejercerse mediante simple denuncia sin coacción ni formalidad alguna, puesto que el artículo 45 constitucional regula que es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. De ahí aparece la figura del derecho de resistencia. Ahorita le doy la palabra a Juan Carlos. Y entonces, ¿qué es el derecho de resistencia? Pues el derecho de resistencia es la facultad legal y moral, porque por eso está regulada en nuestra Constitución. Nosotros como guatemaltecos tenemos esa obligación moral que tenemos como personas que formamos parte de un pueblo para podernos oponer y desobedecer o rechazar actos del poder público que violan derechos fundamentales. Por favor, Juan Carlos. Sí, licenciado, partiendo de estos dos artículos y caso sonado actualmente y caso sonado en el curso anterior, ¿qué tanto? Yo hice una pregunta en el curso anterior y qué tanto depende o no sé cómo exponérselo, referente a que yo estoy encuadrando estos dos artículos en lo sucedido con la señora que desalojaron de su casa. Para lo cual, el 35 nos está diciendo claramente, el 45, perdón, la acción contra infractores y legitimidad de resistencia. O sea, la acción que tomaron los policías en contra de la señora y demás personas que interactuaron en el caso. Y aún así, el otro artículo nos está diciendo que lo que hizo el pueblo era lo correcto. Sea, yo sé que la magnitud de pegarle fuego a la casa y todo lo demás, pues no era tal vez lo que tenían que haber hecho, pero sí hay defensa hasta para estas personas que están actuando a raíz de lo mal que actuaron en contra de la señora esta. Correcto. Aunque fíjate, y déjame comentarte, Juan Carlos, de que cuando hablamos de lo que es el derecho a la resistencia, es esa oposición que tienen las personas, es esa oposición que tiene el pueblo guatemalteco para oponerse, defender y, si fuera el caso, desobedecer o rechazar actos del poder público que van a violar derechos fundamentales, pero no un derecho fundamental en particular, sino que se está atentando contra el contenido completo de lo que vienen siendo los derechos individuales y lo que vienen siendo los derechos sociales, atentando con un Estado constitucional de derecho. Recuerden ustedes de que hubo un tiempo en donde los 40 cantones de Totonicapán estuvieron a las afueras del Ministerio Público. Cualquiera en algún momento pudo haber dicho, pero qué rara esa manifestación que en algún momento tuvieron los 40 cantones, porque teniendo líderes, siendo un número bastante significativo, en algún momento se fueron a colocar a las afueras del Ministerio Público por bastantes días y en algún momento su accionar no fue de la manera tradicional, como lamentablemente en algún momento hemos nosotros visto que las cosas terminan en bochinche, ¿verdad? De que aquellos famosos movimientos de manifestación que terminan en disturbios, que por cierto, el derecho a manifestación es completamente diferente al derecho de resistencia, ¿verdad? Por lo mismo de que nuestra Constitución lo regula por separado. No es el mismo fundamento legal al derecho de resistencia que a lo que viene siendo el derecho a manifestación, que si bien es cierto, nuestra Constitución lo regula, que debe de hacerse de manera pacífica, son instituciones completamente diferentes y distintas. ¿Por qué? Porque al hablar de lo que viene siendo el derecho de manifestación, que en efecto nuestra constitución política lo regula y lo permite, que en algún momento se pueda llevar a cabo, es porque se está solicitando o porque aconteció una situación específica que le viene a afectar a la población. Ejemplo, ahorita el alza del combustible, que es una situación que se está viviendo a nivel mundial
pero que también se dice de que en el Estado guatemalteco, pues de esa situación, pues está haciendo un aprovechamiento distinto. Si bien es cierto, pues el combustible está elevado, pero en el Estado guatemalteco está aún más todavía si lo hacemos comparación de otros países. Ahí específicamente, pues hay un derecho a manifestación cuando la población en algún momento está descontenta, pero es por una situación específica y por un caso concreto específico. En el caso del derecho de resistencia, es la defensa que toda la población guatemalteca como un deber cívico tiene para defender la Constitución. No estamos defendiendo algo específico, sino que estamos defendiendo algo general por un contenido completo que tiene un cuerpo normativo. Ejemplo, repito, la último derecho de resistencia que podría yo poner de ejemplo es lo que aconteció con la fiscal general de los 40 cantones de Totonicapán que vinieron a Guatemala y ellos vinieron a ejercer un derecho de resistencia porque se estaba quebrantando el ordenamiento constitucional de derecho que en algún momento tiene Guatemala por ser un estado constitucional de derecho. Si en dado caso no hubiera habido pronunciamiento, que al final pues las resultas fueron que siempre la señora fiscal general continuó en el poder, pero las situaciones ya fueron tornándose de una manera diferente, podría en algún momento haberse dado un quebrantamiento más. Y fue lo que pasó en el año de 1993, que también es un acontecimiento bastante interesante que conoció la Corte de Constitucionalidad en el oficio, cuando el presidente de turno, Serrano Elías, en algún momento quiso abolir lo que son los organismos de Estado para poner él a otras personas de manera diferente, ¿verdad? Ese quebrantamiento. La población en algún momento también se pronunció, debió de haberlo hecho a través de ese derecho de resistencia por el quebrantamiento de nuestra Constitución. Por favor, Erickson, ¿lo escuchamos? Gracias, Vic. Disculpe, tengo que apagar mi cámara, no sé, como que se está tratando mi computadora por internet, Ajá, no creo hay yo. problema. Estoy tratando de diferenciar porque al igual que el compañero Medrano, encuentro mucha similitud en ambos, puesto que Ujú, al final son derechos que tenemos como ciudadanos de exigir. Y estoy pensando en el caso del 2015 con Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. ujú. Definitivamente hubo, yo no sé si una de las características principales del derecho de resistencia respecto al derecho de reunión y manifestación es la constancia o es el tiempo. Porque, por ejemplo, en 2015, pues cada sábado era de ir a la plaza y manifestación en redes sociales, o sea, hubo una resistencia prolongada durante un determinado periodo de tiempo. Eh, estaba pensando en ese caso y entiendo que es como el tiempo el factor ahí, o tenía otro caso, pero creo que me quedo con ese. Y ese ejemplo muy bueno, y gracias por hacerlo mención, ahí lo que se dio también fue un derecho de resistencia. Y no precisamente porque el factor sea el tiempo, sino que lo que en algún momento se pueda estar defendiendo. Porque el derecho de resistencia es porque se está dando un quebrantamiento, pero de la Constitución en sí, no de un derecho específico como tal que está regulado en la Constitución, sino que a la hora de que se dé ese quebrantamiento, se puede quebrantar nuestra Constitución política de la República, se puede quebrantar ese orden constitucional que en algún momento tenemos. En cambio, cuando es un derecho de manifestación, es porque solamente es un derecho el que en algún momento se está vulnerando o es el que en algún momento pueda estar afectando. Muchas veces se menciona una terminología que probablemente no sea la correcta y la adecuada cuando en algún momento se hace alusión a un acontecimiento que en algún momento se pueda estar dando. Y a veces se da por cuestiones de que pues desconocemos
o no mencionamos la terminología que debemos de utilizar para lo que en algún momento pues está sucediendo. Ejemplo, cuando les hablaba de la división de poderes, habrá muchas personas de antaño, muchos funcionarios públicos, y yo les he explicado, o creo que les mencioné en su momento, que en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1945 fue la última que en algún momento hizo mención del término poderes, porque en efecto así eran denominados: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y que ahora pues son nombrados como organismos. Y hasta la presente fecha muchas personas hacen mención de, sí, es que el poder ejecutivo, el poder legislativo y funcionarios, ustedes han visto o han oído en entrevistas, y en efecto, así es como lo hacen mención, cuando en realidad el término correcto es organismo. Pongo otro ejemplo. Ejemplos, ¿verdad?, de las materias que ustedes están llevando. Muchas personas confunden lo que es el paro y la huelga, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. Si el patrón en algún momento no nos cumple con lo que en algún momento estamos solicitando y nos vamos a un conflicto colectivo, entonces miren, muchachos, hagamos un paro, ¿verdad? Paremos labores, hagamos una paralización de nuestro trabajo para en algún momento hacernos oír. Entonces, reunámonos y el día lunes, entonces hagamos un paro de labores a partir de las 10 de la mañana, y nadie en algún momento trabaja en la empresa. Y todos entendemos lo que en algún momento está pasando, ¿verdad? Un paro, entonces la paralización del trabajo y en algún momento pues no estar con sus labores. Pero el término correcto no es un paro, es una huelga, porque ustedes van a ver la distinción que paro solo lo pueden hacer los patronos y huelga en algún momento solo lo pueden hacer los trabajadores. Al final el efecto pues, es el mismo, solo que la persona quien la lleva a cabo es distinta, ¿verdad? Paro patrono, huelga trabajadores. Y en el caso del tema este de derecho de resistencia, muchos en algún momento a un derecho de resistencia le denominan manifestación, pero en realidad no es una manifestación. Y no porque el factor específicamente sea el tiempo, sino que el derecho que en algún momento se está reclamando o se quiere hacer valer. Repito, en el caso de la manifestación es porque hay un derecho constitucional, ya sea individual o social, que se está violentando. En el derecho a resistencia es porque el pueblo se está oponiendo, está rechazando actos del poder público que violan derechos fundamentales en la Constitución, ya sea sociales o bien individuales, pero no solamente uno, sino que el actuar de la población puede caer en un quebrantamiento constitucional en el cual el orden constitucional, porque ese es el tema del día de hoy, el orden constitucional en algún momento se pueda quebrantar. Y por eso les mencionaba que uno de los ejemplos muy claros que en algún momento se dio en nuestro país, que se quebrantó el orden constitucional, no sé si ustedes escuchaban ese término, cuando se dio el caso de Serrano Elías. Es que Serrano Elías quebrantó el ordenamiento constitucional. ¿Por qué? Porque Serrano Elías quería abolir lo que era el Congreso de la República y lo que era el organismo legislativo, para en algún momento colocar a personas como congresistas de los que él consideraba pertinentes. Pero afortunadamente, en este caso, que es uno de los pocos, o podría mencionar, es el único, la Corte de Constitucionalidad de oficio, porque la Corte Constitucional siempre tiene que actuar a instancia, nunca de oficio, instancia de parte, de oficio en algún momento agarró el tema sin requerimiento alguno, para en algún momento que ese quebrantamiento no se diera en nuestro país. Sale Serrano Elías, en algún momento ponen a el procurador de los derechos humanos, que en este caso era, se me fue ahorita el nombre, el que, el que en algún momento hizo la división de la Constitución en su catecismo jurídico, el licenciado Ramiro de León Carpio, el licenciado de Ramiro León Carpio, y en algún momento el Congreso de la República lo pone a él como presidente para que en algún momento continúe el constitucionalismo de derecho en Guatemala y que ese ordenamiento en algún momento no se quebrante. En otras palabras, ¿verdad? Hablar de derecho de resistencia
es esa defensa que el guatemalteco, la población, la sociedad tiene para defender a la Constitución. Así, en palabras sencillas, son otros términos, ¿verdad? El derecho de resistencia es la defensa que el guatemalteco hace para poder defender lo que regula nuestra Constitución, de manera general, no de manera específica, sino que de manera general. El derecho de manifestación es porque se está violentando un derecho específico, ¿verdad? Solamente uno. Podríamos decir que el derecho de manifestación es micro y el derecho de resistencia es macro, ¿verdad? El derecho de resistencia vela por el todo del contenido de nuestra Constitución y el derecho de manifestación por la violación de un solo derecho que regula nuestra Constitución. Para ello, entonces, la importancia de la Corte de Constitucionalidad, que la Corte de Constitucionalidad nace con la Constitución de 1985. Algún otro me podrá decir, no, licenciado, la Corte de Constitucionalidad nace en la Constitución de 1965. Y tiene razón, pero vamos a explicar por qué algunos dicen que la Corte de Constitucionalidad en el Estado Constitucional de Derecho guatemalteco nace en la Constitución de 1985 y por qué otros dicen que nació en 1965. Y es que fíjense ustedes que esta Corte de Constitucionalidad en la Constitución actual de 1985 la proclaman como una Corte de Constitucionalidad de jurisdicción privativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la función que tiene la Corte de Constitucionalidad es específica. En aquel entonces, la Corte de Constitucionalidad, que fue creada en la Constitución de 1965, era una corte adscrita al organismo judicial. Y entonces, cuando yo les explicaba de los órganos extrapoder, una de las funciones de un órgano extrapoder es tener autonomía funcional y autonomía económica. ¿Qué mejor si tiene autonomía económica? Lamentablemente, a la presente fecha, la Corte de Constitucionalidad pues no cuenta con esa totalidad de autonomía económica, pero sí de autonomía funcional. En aquel entonces, en 1965, nace por primera vez en el Estado guatemalteco una figura denominada Corte de Constitucionalidad, adscrita al organismo judicial. Las funciones entonces que hacía la Corte de Constitucionalidad no eran de carácter independiente, sino que eran funciones propias del organismo judicial. Es tan así de que en el año de 1965 la Corte de Constitucionalidad estaba conformada por 12 magistrados. Quien presidía la Corte de Constitucionalidad era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que al mismo tiempo viene siendo el presidente del organismo judicial. Y la conformaban 4 magistrados que formaban parte siempre de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno más que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia y al mismo tiempo presidente del organismo judicial, y luego en sorteo 7 magistrados de las salas de apelaciones. Y no era un tribunal de jurisdicción privativa permanente, sino que era un tribunal que se convocaba para poder atender asuntos específicos cuando ese asunto en algún momento se daba. Es decir, que no era permanente. En cambio, en la Constitución de 1985, esto cambia. La Corte de Constitucionalidad se vuelve autónoma de manera funcional, ya no pertenece al organismo judicial, ya no son 12 magistrados, sino que en algún momento son 5 magistrados, cada uno con sus suplentes, y sus funciones ya son específicas. ¿Por qué? Es un tribunal de jurisdicción privativa que tiene que funcionar de manera permanente. Muchas de las funciones que hacía aquella Corte de Constitucionalidad del 65 con el 85 se pueden asemejar, porque una de las funciones torales que ha tenido siempre la Corte de Constitucionalidad
es defender la Constitución y el inconstitucionalismo que pueda existir con otras normativas. Solo que a diferencia de 1965, quienes podían plantear inconstitucionalidades de ley, es decir, contrarias a nuestra Constitución, era solamente el Consejo de Estado, era el Colegio de Abogados y Notarios a través de su Asamblea General, era el Ministerio Público, porque en aquel entonces no se hablaba de Procuraduría General de la Nación, sino que se hablaba del Ministerio Público, porque posteriormente, años después, se separa el Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación. Es por eso de que ustedes cuando compren su normativa se van a dar cuenta de que ahora ya existe esa diferencia entre normativa. Anteriormente una sola norma regulaba lo que era el quehacer del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación. Anteriormente, entonces, el Ministerio Público era el que podía interponer inconstitucionalidades siempre y cuando, con permiso del presidente de la República, y si un particular quería interponer una inconstitucionalidad, la tenía que hacer con el auxilio de 10 abogados. Imagínense, 10 abogados tenían en algún momento que refrendar eso, ¿no? A la presente fecha eso cambia, ¿verdad? Ahora ya se pueden interponer inconstitucionalidades de carácter general, de carácter en caso concreto, en excepción, que lo vamos a ver cuando veamos las inconstitucionalidades del año. Y entonces la Corte de Constitucionalidad, a la presente fecha, pasa a ser un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función, o sea, tiene una función bien enmarcada, esencial, que es la defensa del orden constitucional. Que de ahí es donde yo les indico de que entre los mecanismos de defensa que en algún momento se tiene a la Constitución, pues la inconstitucionalidad de una ley tiene como un mecanismo de defensa del orden constitucional y no es tanto una garantía constitucional porque la inconstitucionalidad no se plantea en beneficio de una persona particular, de un ser humano, sino que se plantea en beneficio de no tergiversar cuando se está violentando la Constitución. En cambio, el amparo y la exhibición personal, pues eso sí es en beneficio de la persona. Entonces se dice que la Corte de Constitucionalidad como un tribunal permanente de jurisdicción privativa, ya hace énfasis que este va a ser permanente, no como en el 65, que en algún momento se convocaba y era de momento y cuando ya se atendía el caso se disolvía. No, esta Corte ahora es permanente, es de jurisdicción privativa porque tiene funciones muy propias. Va a ser su función es la defensa del orden constitucional, va a actuar como un tribunal colegiado, es un tribunal colegiado porque son 5, siempre va a haber un número de voto imparcial, ¿verdad? Siempre va a haber un 3-2 o un 4-1, no pueden quedar 2-2, 3-3, ¿verdad? Por ser 5. Y en casos especiales se tiene que sumar a 7 el número de miembros, vamos a ver en qué casos. Y sus funciones, sobre todo, son de independencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la independencia que se enmarca en la Corte de Constitucionalidad? Que es independiente de los demás organismos del Estado. ¿Y cuál es la importancia de esa independencia entonces? Que el presidente de la República, como máxima autoridad del organismo ejecutivo, no puede darle orden a la Corte de Constitucionalidad. Porque el presidente, si bien es cierto, estamos ante una institución centralizada, un mecanismo centralizado donde el presidente está a la cúspide y es la máxima autoridad, lo será, pero en los órganos centralizados, pero no en un órgano con jurisdicción privativa como lo es la Corte de Constitucionalidad. El presidente del Congreso de la República es el presidente, pero del organismo legislativo, y no puede emanarle órdenes a la Corte de Constitucionalidad. Y el presidente del organismo judicial, que en aquel entonces sí formaba parte de la Corte de Constitucionalidad, no puede darle órdenes a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque es un órgano colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y que va a ejercer funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia.
Cuando hablamos de la ley de la materia, nos estamos refiriendo a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Por eso entonces, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en sus últimos artículos, hace alusión a lo que es la Corte de Constitucionalidad, y que también decimos que existe una ley específica, que en este caso viene siendo la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y en su artículo 268 podemos entonces ver qué es la Corte de Constitucionalidad, que prácticamente es lo que aquí les proyecté en esta presentación, ¿verdad? Que la Corte de Constitucionalidad pues es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional y que va a actuar como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y que ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia, y que la independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que corresponden al organismo judicial. Lamentablemente, en esta partecita, la Corte de Constitucionalidad no tiene independencia o autonomía completa. Tiene autonomía funcional, ¿verdad? Porque sus funciones son de jurisdicción privativa y independiente a los demás órganos, poder y extrapoder que existen. Pero lamentablemente no tiene autonomía financiera porque la independencia económica de la Corte Constitucional siempre será garantizada con un porcentaje de los ingresos que corresponden al organismo judicial. En otras palabras, podríamos decir que la Corte de Constitucionalidad viene siendo una corte nueva, relativamente. Imagínense del 85 para acá, si bien es cierto, ya pasan más de 30 años, pero si la comparamos con otras instituciones existentes en nuestro país, lamentablemente no ha podido tener esa autonomía financiera en su totalidad. ¿Cómo está integrada la Corte de Constitucionalidad? El artículo 269 constitucional nos hace mención que esta Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares. Anteriormente, ¿verdad? En la Constitución del 65, como antecedente histórico, les conté yo que eran 12, ¿verdad? Ahora no son 12, ahora son 5 magistrados titulares y cada uno de los magistrados titulares pues va a tener un suplente, ¿verdad? El suplente va a funcionar cuando conozcan de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente, el vicepresidente de la República, puesto que el número de sus integrantes se va a elevar a 7, ¿no? Siempre siendo un número impar, con la intención de que exista esa votación colegiada, en donde siempre va a haber discrepancia por un voto, ¿verdad? Que va a ser la diferencia entre las decisiones que tomen los magistrados. Escogiéndose estos dos suplentes, ¿verdad? De los dos magistrados, escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Ojo y atención con la temporalidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? No es como en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que estos de la Corte de Constitucionalidad, sus funciones, es decir, la temporalidad, el tiempo que van a estar en el cargo, es de 5 años. Y a diferencia de lo que era en la Constitución del 65, en donde yo les dije que el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia era un integrante, otros 4 que eran los magistrados de la Corte Suprema y 7 por sorteo de los magistrados de apelaciones, ahora los 5 magistrados, uno es electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Cuando hablo de un magistrado es el titular y el suplente, ¿verdad? Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. ¿Cuál es la intención? Que siempre entonces exista esa balanza para que pueda a lo interno en la Corte de Constitucionalidad existir ese sistema de freno y contrapeso que pueda existir entre un organismo y otro. Porque si se dan cuenta, si bien es cierto, dijimos que la Corte de Constitucionalidad es independiente de los 3 organismos,
pues estos tres organismos sí tienen participación para poder en algún momento elegir un magistrado y un suplente. Miren, la Corte Suprema de Justicia elige un magistrado titular y un suplente. El Congreso elige uno titular y suplente. Y el presidente en Consejo de Ministros también elige otro. Pero también está la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados para hacer esa imparcialidad que debe de existir. ¿Por qué se dice que es de jurisdicción privativa? Se dice que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tiene jurisdicción privativa porque solo ella es la competente, o sea, en forma exclusiva, para conocer de ciertos asuntos constitucionales, ¿verdad? Especialmente lo que la Constitución le atribuye de manera directa. Hay inconstitucionalidades directas que solo la Corte de Constitucionalidad conoce en cuestiones de amparo, las apelaciones en materia de amparo, solo la Corte de Constitucionalidad las puede conocer, no las puede conocer otra órgano, solo la Corte de Constitucionalidad. Y entonces ahí le da esa exclusividad de mantener una jurisdicción privativa. Es decir, que no la conocen otros tribunales, ni la Corte Suprema, ni los juzgados ordinarios pueden sustituir para resolver esas materias constitucionales específicas. Cuando hablamos de privativa, estamos hablando de exclusiva, ¿verdad? Que tiene esa exclusividad la Corte para atender y resolver. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Corte de Constitucionalidad? Pues el artículo 272 constitucional nos da a conocer las funciones que tiene esta. Y también, como les digo, nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad nos da a conocer también esas funciones y atribuciones que tiene la Corte de Constitucionalidad. Que por cuestiones de tiempo, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué más quisiéramos darle lectura a esos artículos? Pero no nos daría tiempo. Entonces, para ello es importante que tanto lo que regula lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a la Corte de Constitucionalidad, ustedes les den lectura a esos artículos, como también en algún momento lo que regula nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad en cuanto a él, ¿verdad? Para eso tenemos que citarnos en la normativa, en los artículos específicos para que ustedes en algún momento sepan cuál es la función que tiene esta alta corte, que como les vuelvo a repetir, aparece en la Constitución del 85. Al hablar de la Corte de Constitucionalidad en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, nos estamos refiriendo del artículo 149 en adelante, por favor, para que ustedes vean ahí qué es la Corte de Constitucionalidad, regulada desde la perspectiva de una ley con rango constitucional, pero específica para esta función. Del artículo 149 al artículo 177 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Esta Corte de Constitucionalidad, y esto lo vamos a abordar también de manera más despacio cuando hablemos de la inconstitucionalidad de la ley, pero nuestro programa de estudio no lo menciona, no lo exige. Entonces vamos a hablar un poquito y a pinceladas de los mecanismos de control que ejerce una Corte de tal magnitud como lo viene siendo la Corte de Constitucionalidad. Una Corte de Constitucionalidad que también podríamos en algún momento denominarle una máxima corte, ¿verdad? En materia constitucional, o bien podríamos en algún momento denominarle un tribunal constitucional, porque en realidad pues eso es, ¿verdad? Cuando ustedes se consulten algún buen texto, algún buen libro de derecho constitucional, al hablar de corte de de constitucionalidad o tribunal constitucional, nos estamos refiriendo a la misma fe. A la presente fecha han existido dos mecanismos de control constitucional, un concentrado y existe lo que es un difuso, ¿verdad? El control concentrado es de origen francés. Ambos
tanto el concentrado como el difuso tienen un antecedente histórico precisamente en la revolución que se dio, en la revolución norteamericana, ¿verdad? Para la existencia del control difuso, y en el caso para el control concentrado, la revolución francesa. La diferencia entre un control concentrado y un control difuso es la manera como en algún momento van a tener participación los jueces. ¿Por qué? Porque al hablar de un control concentrado, decimos que este sistema de control constitucional también es conocido como un sistema europeo, ¿verdad? Porque es francés. Se dice, o el autor Sierra González menciona al respecto, que con variación en los distintos ordenamientos constitucionales, este modelo como aspecto central crea una jurisdicción o tribunal constitucional que se convierte en una especie de legislador negativo, encargado de anular leyes y actos públicos inconstitucionales, y es concentrado porque el tribunal especializado monopoliza el conocimiento y resolución de los asuntos relativos a la constitucionalidad de la ley. En el caso del concentrado y en el caso del difuso. Les voy a dejar siempre proyectadas las dos presentaciones, pero por cuestiones de tiempo, mejor se los explico en otras palabras más sencillas para que ustedes los comprendan y luego pues ustedes lo acoplan a lo técnico que los textos nos dan a conocer, que es lo que ustedes ven plasmado en mi presentación. Concentrado y difuso. El difuso es americano. El concentrado es europeo, o sea, es de Francia. La diferencia que radica entre uno y otro es de que al hablar de un control concentrado, que viene siendo el francés, existe un tribunal específico que va a conocer de las inconstitucionalidades de la ley, es decir, que existe un tribunal encargado del orden constitucional específico. En el caso del control difuso, es porque todos los jueces que pertenecen al organismo judicial pueden ejercer esa clase de control. Es decir, que no existe un tribunal específico, sino que todos los jueces en algún momento pueden ejercer eso. En el caso del control difuso, cuando en algún momento actúa el juez, puede en algún momento decretar la inconstitucionalidad de una norma, pero para un caso concreto. ¿Por qué? Porque resulta de que la normativa ya existe y a la hora de ser analizada pueda estar violentando preceptos constitucionales. Se dice de que es a priori, es decir, porque ya existe una normativa que tergiversa mandatos constitucionales. En el caso del control concentrado, este es preventivo, porque lo que hace el tribunal permanente, el tribunal específico, es que analiza la normativa previo a que ésta en algún momento se promulgue y si se considera que la normativa va a tergiversar mandatos constitucionales, pues la misma en algún momento no viene siendo aprobada. Cada una de ellas pues tiene sus ventajas, sus desventajas, de las cuales en algún momento históricamente han sido criticadas, puesto que al hablar de este mecanismo de control, tanto el concentrado como el difuso, apareció como en el siglo XVIII más o menos. Encontrándonos ahora en un pleno siglo XXI, nosotros, el Estado guatemalteco, utiliza un sistema mixto, ni concentrado ni difuso, sino que un sistema mixto, atendiendo lo que aquel jurista Hans Kelsen nos dio a conocer, porque Hans Kelsen fue el que en algún momento creó el Tribunal Permanente, que a la presente fecha varios estados lo conocen como Cortes de Constitucionalidad. En el caso de Guatemala estamos ante un control mixto, porque tiene de ambos, tanto del concentrado como del difuso. ¿Qué es un control mixto? Pues se dice que ese control mixto intenta compaginar las ideas del sistema difuso y del concentrado. Por ejemplo, en Guatemala, todos los jueces resuelven las cuestiones de constitucionalidad en acciones ordinarias con efecto
interpartes. Es decir, pero que en ciertas acciones especiales, generalmente reservadas a ciertos órganos, como lo que es el presidente, el fiscal general, a manera de ejemplo, van directamente al Tribunal Constitucional, cuya sentencia será erga omnes, es decir, para todos. O bien el tribunal conoce por apelación en los aspectos constitucionales de los casos comunes, pero es primera instancia en las acciones generales de inconstitucionalidad. Mixto. En Guatemala existe una Corte de Constitucionalidad que va a atender jurisdicción privativa para algunos asuntos específicos de defensa y orden constitucional, pero también se le da la potestad a otros jueces para que estos en algún momento puedan defender también preceptos constitucionales. En el caso de los anteriores que yo les mencionaba, en este, el concentrado, específicamente solo era función de un órgano privativo. Y en el difuso, los jueces del orden común podían atender este asunto. En el caso de Guatemala se hace una mezcla de los dos. Existe una corte de constitucionalidad o jurisdicción privativa, pero también se le permite a los jueces de orden común que en casos específicos puedan conocer de mecanismos de defensa constitucionales. En casos específicos. El programa de estudio nos hace también alusión al control de convencionalidad, en donde es deber que tienen todos los jueces y autoridades de un país de revisar que las leyes internas no contradigan los tratados internacionales de derechos humanos, ¿verdad? Cuando se habla de un control de convencionalidad, esto creo que lo tratamos un poquito en el curso de derechos humanos, el cual está fundamentado siempre en nuestra Constitución, específicamente en artículo 44 y 46, ¿verdad? El 46 de la preeminencia de los derechos internacionales, pero que establecimos que un derecho o un tratado internacional nunca puede ser superior a la normativa, pero que sí el Estado guatemalteco pues tiene que atender esta normatividad externa que en algún momento existe y acoplarla a nuestro sistema. Jurisprudencia constitucional. En el caso de Guatemala y en el caso de la Corte de Constitucionalidad, no emite jurisprudencia constitucional, sino que es doctrina legal. Hay una diferencia entre lo que es una jurisprudencia constitucional y lo que es una doctrina legal. A la hora de hablar de jurisdicción constitucional es el fallo per se, así simple, y al hablar de doctrina legal es la interpretación que ya se hace de varios fallos, contestes, en un mismo sentido para resolver un asunto en particular. Sí me gustaría explicárselos de mejor manera y para ello mejor suspendemos hasta aquí por tiempo la clase, puesto que veo que tengo todavía por ahí otras presentaciones, miren. Y sí me gustaría explicarlas más detenidamente, ¿verdad? Para que queden comprendidas de mejor forma. Entonces nos quedamos acá con la jurisprudencia constitucional. Es más, el siguiente sábado vamos a retomar otra vez de los mecanismos de control. Me gustaría abordar un poquito más allá de eso. Siempre hay un plus, que es bueno en algún momento que el estudiante lo sepa, y entonces retomamos el tema el siguiente sábado para que quede comprendido de mejor manera. No me queda más que desearles muy bonito día, un abrazo a la distancia, que estén bien y nos saludamos dentro de 8 días. Gracias, licenciado. Feliz día, licenciado. Gracias. Nos vemos. Se me cuidan, que estén bien. Feliz día.